¿Qué tal, estimados? Ahora sí, retornamos otra vez con nuestra programación. Bueno, estábamos hablando sobre el neoliberalismo. Eh, ¿Por qué tenemos que contextualizar este tema? Porque estamos pues en esta contienda electoral. Bueno, mientras que van uniéndose todo el mundo, al final vamos a hacer un anuncio importante sobre la situación también, sobre la situación de política presente, futuro, y de mis amigos también. Pero hoy principalmente vamos a abordar es que este marco teórico es fundamental. Necesitamos conocerlo, sus orígenes. Aunque en la primera parte ya habíamos abordado sobre su origen, cómo surgía, ya surgía, pues, no, surgía en el año 1932 en Alemania, con el economista llamado Rostov. Rostov es un intelectual, a la vez economista, muy brillante. Ha sido pues Alexander Rostov, quien se había pues alejado del socialismo. O sea, más antes él era un hombre socialista, de izquierda, más inclinado al colectivismo, al estatismo, a esa política económica. Pero después se aleja de ese grupo y comienza a acercarse al liberalismo. Y es donde él acuña por primera vez el término neoliberalismo. Sí, él es el que acuña en el año 1932. Es después de la gran crisis o la gran depresión económica o gran crisis de 1939 en Estados Unidos, que pues ha tenido unas repercusiones en casi en todos los países. Una crisis internacional, crisis económica internacional. ¿Por qué pasó esa crisis económica internacional en 1930? Porque el Estado, o sea, en ese tiempo el gobierno de Estados Unidos pues ha tratado de implementar, en el comienzo el Estado era más pequeño, pero después el Estado iba incrementándose más. El Estado estaba creciendo. Ya había pues controles en temas económicos, en impuestos de importación, exportación, expansión monetaria, tributaria, de interés, todo, o sea, el Estado estaba un poquito más cada vez que crecía y, y eso pues, todo ese manejo del Estado, o sea, el Estado, desde el Estado llegó pues ciertas imposiciones económicas, ciertos también facilidades económicas, ciertos. Y eso generó, pues, después la gran crisis, pero ese viene, iba pues arrastrando desde la creación de los bancos centrales en Europa, desde 1840 y tantos. En Estados Unidos, la Reserva Federal o el Banco Central de Estados Unidos, algo equivalente en nuestro país, Banco Central Reserva del Perú, o Banco Central, bueno, cada país tiene su banco central, ¿no? Banco de la Nación, o Banco de la Nación es claro, del Estado, pero Banco de Reserva del Perú es el donde pues eh, está pues el centro del sistema económico de cada país o el modelo económico donde ellos manejan, desde donde se planifica eh, en temas económicos la política económica en cada país. Por eso en Estados Unidos, en el año 1912, alrededor del año 1912, se crea pues la Reserva Federal de Estados Unidos. Y a partir de ahí, pues, los políticos comienzan pues a intervenir en la economía de Estados Unidos. Y a poco ellos van generando, van dejando algunas secuelas. Y eso pues creció más, eso, hablando en términos económicos, reventó pues en el año 1929, 30, ha sido pues, crisis económica terrible, donde generó hambre, escasez, pobreza en Estados Unidos como nunca. Estados Unidos había surgido así desde su fundación, y eso genera pues hambre, escasez, pobreza, sufrimiento en Estados Unidos.
Mm, para ello yo les recomendaría un artículo muy importante que lo leí un tiempo. Un economista tal llamado Kachanowski, un argentino, un brillante economista, ha escrito sobre la crisis de 30. Entre otros economistas también han escrito, por ejemplo, Ludwig von Mises ha escrito, Hayek ha escrito, inclusive ha escrito también el economista más brillante en el campo del estatismo, de la economía socialista, este, Maynard Keynes, ¿no? Keynes, pues de ahí viene pues, el keynesianismo. Y todos ellos han abordado desde su enfoque económico. Keynesianismo es el neomarxismo en términos económicos. Y actualmente su mayor defensor del neomarxismo es el economista Piketty, así se llama, Piketty. Yo no tengo sus libros de él. Es el que quiere pues aplicar impuesto a las herencias, e impuesto casi al 100%, al 100% a las herencias, porque las herencias dice que genera desigualdad económica social y por lo tanto hay que aplicar impuesto al 100%, o sea, si aplican impuesto al 100% a las herencias, o las herencias que pueden dejar nuestros padres, o los padres que pueden dejar nuestros hijos, porque algunos son más millonarios, algunos tienen más herencia, todo aquello. Entonces, eso tendría unas repercusiones económicas terribles. ¿Cómo puede aplicar pues, en impuestos 100%? Pero eso es puro marxismo, eso es puro economía estatista, socialista. Pongámoslo el término más economía eh, intervencionista, ya es términos actuales. Intervencionista. O sea, el Estado interviene en la propiedad privada. Interviene. Y control. Se llama regulación del mercado. O sea, quiere regular todo aquello, ¿no? Las herencias, las importaciones, las exportaciones, si hay microempresarios, empresarios, todo aquello, tenemos que hacer pagar sus impuestos, tienen que ser puntuales, si no simplemente los cerramos. Hay que cerrar sus tiendas si no cumplen los requisitos que nuestra política que exige, por lo tanto hay que cerrarlo, no importa que sean pequeños, grandes, lo cierran, es con todo. Entonces, ese es el economista Piketty. El hombre está joven, tendrá pues, ¿qué edad tendrá? No que pase 60 años. Es un francés. El neomarxismo es el defensor del neomarxismo. Pues. El neoliberalismo debe haber también neomarxismo, ¿no? Aunque esos términos tratamos de acuñar simplemente para explicar, pues el neo es el nuevo. Pues, también si existe pues el la nueva izquierda, debe haber también la nueva derecha, que ya anoche hemos tratado ampliamente eso, la nueva derecha. Es imprescindible, es fundamental, es urgente que nosotros tenemos que armar un frente ante este avance de la nueva izquierda o una nueva derecha. La nueva derecha, ¿qué cosa engloba? Engloba, pues, al conservadorismo en temas sociales, en temas económicos, el liberalismo o libertarianismo, en temas de relaciones internacionales o geopolítica, el soberanismo, el patriotismo, el soberanismo, que tenemos que proteger nuestras fronteras y por lo tanto hay que pues movilizar todas las fuerzas militares, no sé, o simplemente hay que poner pues leyes más drásticas para que no ingresen gente pues que realmente hacen daño a nuestro país, que en su momento Estados Unidos abrió sus puertas a todo el mundo. ¿Y cómo está Estados Unidos? Camino a Sodoma y Gomorra. Terrible. Totalmente. Con el palabrita, la libertad. Bienvenido Estados Unidos, para todos está abierto. Aquí hay toda la libertad. Mira, toda la libertad que ellos poseen. Ni siquiera libertad, libertinaje total. La libertad significa
hasta donde tus acciones sean pues de manera razonables y basado en la lógica y, y elegir, decidir según esa realidad donde tienes que tomar decisiones a ir a un camino correcto, a un camino que te va a llevar pues a la prosperidad, a la benignidad, a la paz, a la comprensión en tu familia. Esa es la libertad. La libertad no es pues tener pues lo que quiero yo hago, lo que me gusta, lo que me da la gana o simplemente, ya sería pues libertinaje. Si hablamos en términos del cristianismo, la libertad sería pues, como Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿En qué consiste eso? O sea, conocer la verdad, ¿qué es? Conocer la verdad es conocer a Dios, conocer a Jesucristo y a todos sus principios, sus mandamientos, lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Si conoces todo aquello, ¿qué principios trajo Jesucristo a la humanidad? Con tal cual a nivel internacional celebran la Navidad justamente por eso. Los arbolitos de Navidad, comemos panetón, chocolate, comemos pavo, eh, iluminamos nuestras casas por todo lado, esos arbolitos, luces por todo lado. Todo hacemos por Navidad, pero nunca nos hemos preocupado imitar a Jesucristo o por lo menos aprender que lo que Él trajo, sus enseñanzas. Lo más apropiado sería iluminar nuestros corazones con su evangelio, con su luz, con su luz. Pues, hablando en el cristianismo, eso es la libertad. Conocer la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es verbo, en términos filosóficos es logos. ¿Qué es el logos? El logos es la luz del mundo, o sea, Jesucristo, en otras palabras, es Dios. Dios hecho hombre, 100% hombre, que vino a la tierra a través de Jesucristo. Y eso es fundamental. ¿Por qué tenemos que avergonzarnos a aprender de eso? Es lo primero que tenemos que aprender es de eso. Porque de eso depende pues, la razón de existencia. Sin ello no tenemos pues, sentido de la vida, no hay sentido de existencia de la humanidad. Simplemente nos convertimos en simples seres irracionales o animales que crecemos, desarrollamos y morimos. Y se acabó todo. No. Con la muerte comienza más bien todo. Hay otra vida, pues. A todos los católicos los creen en purgatorio. Purgatorio, bíblicamente hablando, no existe, pues. Pero ya esos doctrinales son temas de discusiones, pero y hay solo dos lugares, ¿no? El infierno y el cielo. Entonces, uno decide, pues, de ir por dónde, ¿no? Si eliges, pues, el camino verdadero, lo que dijo Jesucristo, te vas. Tu destino está al cielo, pues, ¿no? Si eliges el camino de la maldad, de la perdición, de corrupción, tu destino está en el infierno, pues. Son los dos caminos. Dios no trabaja a medias o a mediocridad o a promedio. No trabaja. Él nunca podía decirlo, pues. No hay un término medio para que hagamos purificación, bueno, he hablado ya ampliamente en mi canal, pueden revisarlo sobre el purgatorio. Pero aquí estamos hablando sobre el neoliberalismo. Exactamente el neoliberalismo. Por lo tanto, fundamentalmente, si hablamos del neoliberalismo, tenemos que sí o sí hablar de la economía. Pues. Es la economía, es fundamentalmente economía. La economía es una ciencia social. Claro, no es una ciencia exacta. Y justamente por ese tema hay controversia y no se ponen de acuerdo porque a la vez es subjetivo, a la vez hay subjetividad, es un montón subjetivo. Por ejemplo, todos los valores que ponemos en el mercado es subjetivo. Por ejemplo, hay un mito que siempre nos hemos acostumbrado, hay un mito que siempre nos acostumbramos, la meritocracia.
el que merece, tiene que merecer, o el término por mérito. Supongamos, pues, el hombre trabaja todo el día sudando, esforzándose, y pobre hombre, pues trabaja. Al final le dan, pues, un denario, o en un denario equivalente sería un salario, pues, no sé, pues 50 soles actualmente. Pero hay otro hombre, pues viene, pues, sentado en la oficina con su cafecito, tranquilo, sin sudar, y ahí trabaja con su computadora y le pagan, pues, al doble, ¿no? 100 soles. Pero hay otro que viene, pues, es que viene a la oficina, trabaja a la distancia, simplemente trae proyectos, etcétera, etcétera, y le pagan más, al 250, 100 soles al día. Ahí pues no es justo que ellos están sentados y ganan más y yo trabajo sudando todo el día. ¿Qué mérito te tienen? Tenemos que merecer también nosotros un poco más. Son los que nos explotan a nosotros, van a decir los obreros por todos lados, comienzan a hacer sus paros, sus huelgas por el justo salario, etcétera, ese reclamo. Es un mito que pues hemos creado, son parásitos mentales que nos han hecho creer. Justamente el autor Axel Kaiser escribe un libro brillante, Parásitos Mentales, uno de ellos, que ya hemos compartido. Hay un problema y pues un pequeño que nosotros, sino que la esencia de nosotros, nuestra esencia es que nosotros siempre estamos tendiente a valorar las cosas de manera subjetiva. ¿En qué consiste eso? Es que todas las cosas nosotros pues ponemos el, el, el valor, depende cómo lo valoramos ciertos trabajos o productos. Otros valoran un poco más, otros menos, otros... Depende de esa es la recompensa que le damos a las cosas o a los productos, ya sean tangibles, intangibles. Por ejemplo, uno quiere vender su fuerza laboral, pero tu fuerza laboral, ¿cuánto cuesta? Pues venden su conocimiento. ¿Tu conocimiento cuánto cuesta? No es que lo que tú piensas, no es lo que tú mereces, o lo que dicen que yo merezco tanto, tanto, ¿por qué? Por eso es la envidia, ¿no? Justamente ahí lo que los marxistas se equivocaron, por Carlos Marx, con la teoría llamada la plusvalía. Ahí se equivocaron, pues. ¿Y quién refutó y desmanteló por completo eso? Los economistas austriacos, comenzado por Eugen von Bauer, no, por Karl Menger, Eugen von Bauer. Pero más antes ya lo habían desmantelado a otros economistas como Turgot, ya hay por Bastiat, o también hay otro economista senior, Adam Smith también, pero un poco, pero más adelante los economistas austriacos son los que han desmantelado por completo el marxismo. No es por eso, sino que, como dice aquí el autor, explica de manera brillante. Yo estoy buscando la fórmula mágica, ¿cómo explicamos esto? Y aquí lo encontré. ¿Cómo damos valor a las cosas? Ya sea al conocimiento, al trabajo, a los productos, a todo en general. No es que nosotros damos las valoraciones conforme a lo que haya méritos o la meritocracia, sino la medida en que otros han valorado los frutos. ¿Cómo lo han valorado los otros? De ese esfuerzo, en la medida que otros han valorado los frutos de ese esfuerzo y han decidido recompensarlos. Eso es, en la medida que otros han valorado, sino ¿cómo lo valoramos? Esa valoración pues, varía, pues, depende de cada hombre, de persona, empresa, etcétera. Varía esa valoración que le damos. Yo estaría indignado, pues no valoran tanto mi trabajo, pero es el que
te está comprando tu oferta, tu conocimiento, esa valoración pues te está recompensando. Eso es el costo que tiene, es el valor que tiene, pues. A otros se lo valoran un poco más porque depende de quién. Depende de quién lo que ganamos. De los que consumen de nuestros productos, pues. Un músico depende de quién es próspero. Depende de cómo lo valoran, cuánto lo valoran los consumidores. Un músico puede esforzarse pues cada día, armar su música, practicar día y noche. Y si no le dan una valoración, depende de esa valoración, dan una recompensa pequeña o máxima. Entonces todo tu esfuerzo ha sido pues casi en vano, si te dan mínimo. Pero hay otros músicos pues tienen talento, y no invierten pues mucho tiempo, simplemente se les ocurrió en el baño cantar, y regresando escribieron y cantaron. Eso ha sido un, un boom para la gente, para la audiencia, para los consumidores, y tanto valor dan esa música, esa letra. Uno de ellos puede dar ejemplo, por ejemplo, bueno, un tiempo estaba diciendo, como yo soy especialista en tema de comunicación, comunicación política principalmente, pero comunicación también en general, términos general. Pero un tiempo me dediqué a analizar sobre las músicas, cómo, qué tipo de músicas tenían tan éxito, o sea, qué tipo de músicas eran, pues, tenían tanto éxito en el mercado musical, de la música, el arte, son arte, pues, ¿no? Entonces me topé con un músico, con un cantante llamado, ustedes deben conocer, pues, Ricardo Arjona. Ricardo Arjona. Sus músicas han sido, pues, un boom en su momento, en su tiempo, así aún sigue lo siendo, ¿no? Sus conciertos son llenísimos, sus conciertos, todo aquí, la gente llena. Y en una entrevista lo preguntaron cómo armaba sus letras, sus músicas. Dice que a él se le ocurría, dice que de manera espontánea, de manera natural, en su casa regresaba, en su cuarto se sentaba y a veces lo que él pasaba en la vida real y eso plasmaba. Pero su primera música, su primer canto ha sido sobre Jesús es verbo y no un sujeto, algo así. Tuvo tanto éxito en su momento y él se le ocurrió pues escribir eso así de manera espontánea. No ha tenido tanto esfuerzo, pero claro, para grabar todo aquí pero hay que pagar a la gente, los músicos, los que tocan. Pero mientras otros se rompen la cabeza para escribir para las letras y no tienen tanto éxito en el mercado. Por eso, pues, depende cómo le dan o qué valor le dan, pues, en el mercado tu producto, ya sea fuerza laboral, ya sea, pues, tu conocimiento, tu producto, depende de eso, te dan la recompensa. ¿Cómo? La recompensa se materializa, pues, en dinero, en el pago, y te pagan, pues, por eso. Es simple, sencillo. Entonces, ¿por qué hablamos de eso? Porque estamos hablando sobre el término neoliberalismo. Entonces, vamos a seguir explicando el tema del neoliberalismo. Bueno, aquí estoy usando otro libro. Este libro se llama la tiranía de la igualdad. También es de autor Axel Kaiser. Muy brillante el autor. ¿No? La forma de explicar. Así es. Entonces, vamos a proseguir. ¿Cómo nace el neoliberalismo? Ya habíamos es en Alemania en 1932. Es el autor Alex, no, claro, Rostov. um, Alexander Rostov es el que acuña por primera vez el término neoliberalismo porque él trata de adoptar un poquito de socialismo y un poquito de capitalismo. Trata de combinar, es un término intermedio. Eso se llama el neoliberalismo. O sea, un poquito de capitalismo, un poquito de socialismo. En otras palabras, es mixto, ¿no? Mixto. Eso se ha aplazado, o sea,
materializado en varias constituciones de muchos países. Claro, en varias constituciones, pero en nuestro país es la economía social de mercado. Ahí está. Social, cuando es social, es un poco de socialismo y un poco de capitalismo. O sea, una parte es socialismo, una parte es capitalismo. Cuando es en economía social de mercado, es de mercado equivale pues al capitalismo. Cuando es en social, equivale al socialismo. Estaremos hablando del neoliberalismo. Así. ¿El neoliberalismo es buena, mala? Es un modelo en sí, pues. Es un modelo que adoptó pues Alexander Rostov, o sea, primera vez acuña ese término, más antes no se llamaba así, más antes era pues economía mixta o el ordoliberalismo, el liberalismo clásico, claro, desde que Adam Smith no existía más antes el término neoliberalismo, o bien era pues economía liberal, o bien era economía socialista, economía, o en sentido de capitalismo, o el colectivismo, o el individualismo, colectivismo, o objetivismo o subjetivismo. Eso era en principio, pero el neoliberalismo recién a partir de 1932 se suele usar, ¿para qué? Para denominar a los economías sociales con el mercado, economías socialistas con mercado, es un mixto, combinado. Por eso aquí vamos a tratar, aquí lo tengo ya el texto, aquí dice, en su ataque antiliberal y defensa del Estado benefactor, se suele argumentar que el Nobel de Economía Friedrich Hayek se equivocó al afirmar que el camino del estado de bienestar podía llevar al totalitarismo. Bueno, en palabras del economista socialdemócrata Jeffrey Sánchez, Hayek se equivocó. En democracias fuertes y vibrantes, un estado benefactor, generoso, y no es un camino de servidumbre, sino más bien de justicia, igualdad económica y competitividad internacional. Democracias fuertes y vibrantes, un estado benefactor, generoso. ¿Estado benefactor qué es? O claro, estado bienestar también, más conocido. Son los que mayormente se practican subsidios, ¿no? A las personas que tienen menos recursos económicos, subsidios, ya sean bonos, la pensión 65, beca 18 y un montón de subsidios, ¿no? Los subsidios también se materializan también cuando hay crisis, pero principalmente porque para que tratar de nivelar las desigualdades sociales. Eso es, para eso es el estado de bienestar. Inclusive hay alimentos, comida que reparten el Estado, dan a los campesinos, la gente más necesitada, el estado de bienestar. Desde el Estado podemos impulsar eso. Se impulsa, eso es lo que se impulsa del Estado, por eso el estado de bienestar. Ya sea de manera obligatoria o como decía, porque con el voluntariado. Con voluntariado también se puede hacer. O obligando a los demás que aporten para darlo a los más necesitados. Sí, se puede hacer eso. Ese es el estado de bienestar o benefactor. Y aquí más dice aquí. Bueno, en democracias fuertes y vibrantes, un Estado benefactor generoso no es un camino de servidumbre, sino más bien de justicia, igualdad económica y competitividad internacional. Eso decía pues Jeffrey Sachs, un economista socialdemócrata. Es un prototipo del ya neoliberalismo, porque ahí está hablando pues, ahí habla un poquito de igualdad económica y competitividad internacional, que es capitalismo y combinado con el socialismo. Igualdad económica es equivalente al modelo socialista. Esto no es efectivo como lo plantea Sachs, a que corregimos. La Alemania nazi fue en su momento, en buena medida, el producto de una democracia
incapaz de lidiar con las cargas sociales de su estado del bienestar, llevando como consecuencia a un régimen totalitario. En su estudio sobre la historia del estado de bienestar alemán entre la República de Weimar y el ascenso de los nazis al poder, David Cree, también un académico importante, constató lo siguiente. ¿Qué constató? La Primera Guerra Mundial produjo una rápida expansión del sistema de bienestar. ¿Cómo? El Estado alemán tuvo que asumir mayor responsabilidad por un mayor número de clientes y expandir derechos sociales, a cambio del sacrificio de la población por la nación. Después de 1918, el éxito o fracaso de la República de Weimar dependía en un grado nada menor de la habilidad del estado del bienestar de dar a millones de alemanes al menos un nivel fundamental de seguridad material y mental. Sin embargo, los problemas del periodo de posguerra significaron que, incluso en sus mejores años, la República de Weimar era un estado del bienestar sobrecargado. La Gran Depresión y el desempleo masivo destruyeron la democracia republicana y el estado de bienestar sobre la que estaba fundada. La Gran Depresión se generó. O sea, mayor estado de bienestar, mayor crecimiento del estado de bienestar puede generar crisis. Eso pues en economía hay que explicarlo a mucha gente, no comprenden eso. Porque todo tiene que ser pagado, si no, todas las obras sociales, bonos, alimentación gratuita, todo aquello, alguien tiene que asumir los gastos. Pero el Estado no produce, el Estado más bien es el ente gastador, el ente productor es el sector privado. Y por lo tanto, si hacen gastos excesivos, eso va a generar un desbalance económico, ya sea con préstamo, acuñando, imprimiendo billetes o dinero, peor todavía. Entonces, ya que estamos hablando de este neoliberalismo, enfoque neoliberalista, todos esos países que han pasado, ha ido mal, pues, mal en peor. Pero lo peor sería, pues, cuando habría un modelo económico totalmente social, o sea, socialista. Ahí sí, pues, es el mayor peligro. Economía social de mercado, por lo menos, todavía deja caer un poco ah, para que comamos todos, para que no pasemos hambre. Pero el modelo económico socialista, eso sí, pues es el que destruye la producción. La producción está pues en las manos del privado. Cuando el Estado socialista lo nacionaliza, los medios de producción lo ponen en las manos del Estado, hay líquido, pues. Eliminó a todos los productores. El Estado va a producir, pero el Estado no va a poder calcular el precio, o no va a poder calcular, no va a ser un cálculo económico, porque el cálculo económico se hace con precios libres. Cuando no hay precios libres, no se puede hacer un buen cálculo económico. No se puede. Claro, eso es una inestabilidad. Pongamos en tiempo de Alan García. Ya, pues, un tiempo estaba, pues, los precios de tales productos estaba tanto, pero el día siguiente ya estaba otro precio. El día siguiente estaba otro precio. Una inestabilidad económica es terrible. ¿Por qué genera eso? ¿Por qué pasó eso? Porque justamente, pues, el gobierno de Alan García, pues, ellos manejaron, pues, la economía mal, porque imprimieron billetes sin respaldo o de oro, patrón oro, o la real, o la riqueza verdadera es el oro, pues, el oro que dónde está. Lo que la moneda, todo aquello solamente son su valor, no me acuerdo ese término, tangible, intangible, valor, bueno, me olvidé, pero
El real valor del dinero está pues en los bancos, en forma de oro, o en patrón con un patrón oro, o ahorro, y lo que nos dan pues en billetes como un cheque o como un era antes existía eso. Eso lo después viene la historia de monedas, billetes, así es, así comenzó, principalmente porque para cambiar sus productos tiene que ser con oro, pero después alguien ya pues ahí tiene que imaginarse, creatividad, todo aquello, porque no imprimimos un papelito, como precio representativo ponemos ahí, ponemos un número, entonces eso lo entregamos. Y así usaron al principio, con la descripción, con un papelito, ¿sí? Eso, con el pasar del tiempo, se convierte en billete. Igual antes era oro, es oro, ahora ya no es oro, sino son monedas de otros ingredientes o metales, ya no oro. ¿Por qué? Porque para facilitar, pues, todo el trabajo. Pero es el invento del, es el invento del mano privada. Así en otras palabras, el capitalismo, pues, el dinero. Más antes no era así, pues. Más antes era, si quieres comprar más cosas, tienes que cargar tu oro en costales, todo, porque con eso, pues, comprabas, reemplazabas. Ahora no. Equivalente a esa carga de oro, lo llevas, pues, en monedas o en dinero o en billetes. $100, 100 euros, 100 soles, 100 lamperes o pesos o bolívares, etcétera, etcétera. Es un ejemplo. Ahora, ¿qué más dice aquí? Dice que el estado del bienestar en Alemania, por cierto, venía de tiempos del canciller Otto von Bismarck, es decir, de antes de la Primera Guerra Mundial. Bismarck definió su sistema benefactor como socialismo de Estado. Así es, pues, socialismo de Estado, agregando que los alemanes debían acostumbrarse a más socialismo. Su propósito era convertir a los alemanes en dependientes del Estado para que estuvieran más dispuestos a ir a la guerra y pelear por él y por su proyecto imperial. Es justamente por tema de guerra, eso se crece, por tema de guerra. Hitler utilizó la misma estrategia, manteniendo un estado del bienestar extraordinariamente generoso por el cual, según el historiador Kotz Ali, literalmente compró el apoyo del pueblo alemán. Ali explica la idea de un Volkstag, un estado del pueblo, para el pueblo. Ahí está, pues ese término también aquí lo adoptan. Era lo que hoy llamaríamos un estado de bienestar. Con el tiempo van cambiando esos términos. Hitler prometió la creación de un estado socialmente justo que continúe erradicando todas las barreras sociales. Pero ¿a qué llegaron cuando dijeron eso? Quedaron mayor pobreza, mayor escasez. Cuando dicen el estado socialmente justo, el, el significado de justo, ser justo, justicia, en su origen, no es darlo lo que merezcan darlo por igual, lo reparten, no es tanto eso. Su significado original de justicia era pues que cada cual estén en su lugar y no tratar de pasar, si lo haces, estás pues pasando el límite, estás transgrediendo las cosas y así pues genera una malestar. El padre de familia tiene que ser pues, su función, ¿cuál era? Trabajar por sus hijos, llevar pan a su hogar. Eso era, pues, tiene que estar en su lugar. De su esposa, ¿qué era su función? Cuidar a los niños, a los pequeños, cocinar en la casa y así, sucesivamente. Aquí me dicen 10 minutos de... ah, bueno, siempre
Ya, pues, pero todos los que aquí en mi canal de YouTube pueden ver todo lo que estamos hablando. Bueno, TikTok, TikTok está un poco especial. Está, no sé, algunas palabras que yo trato de hablar, inmediatamente no sé, tratan de poner algunas restricciones, ¿no? Por eso no tenemos tanta audiencia ahora. Antes estábamos con más audiencia, pero hemos bajado. Que sí puede ser, pero ya en YouTube sí estamos, ¿no? Todas las grabaciones, ¿no? O sea, por tema de guerra se incrementa pues el estado de bienestar. Por tema de guerra. Ya. ¿Qué más dice? Hitler prometió la creación de un Estado socialmente justo que continúe erradicando todas las barreras sociales. No deja de ser asombroso y alarmante que con estos antecedentes tanta gente se empeñe aún en la idea de un Estado providente que controle las dimensiones más sensibles de la vida de las personas. Así es, control de la vida de las personas. La traumática experiencia de los alemanes con su estado del bienestar, el, el que primero había servido de base a un imperialismo agresivo como el de Bismarck, luego a una democracia con pies de barro como la República del Weimar, y finalmente a un totalitarismo genocida como el nacionalsocialista. Llevó a Ludwig Erhard a rechazar vehementemente toda su vida la idea de que Alemania volviera a ese esquema. En una advertencia realizada en 1957, Erhard afirmó, ¿qué dijo Erhard? El resultado de esta peligrosa ruta hacia el estado de bienestar será la creciente socialización del ingreso, la mayor centralización de la planificación y el extenso tutelaje sobre el individuo, con una cada vez mayor dependencia del Estado. Al final tendremos un Estado todopoderoso y parálisis en la economía. El estado del bienestar, según toda la experiencia existente, significa todo menos bienestar y terminará repartiendo miseria para todos. Eso es, pues. Al final, tanto reparten a los que, quitando a los que tienen, a los que no tienen, y eso los que tienen ya no van a producir. ¿Qué cosas van a entregar? ¿Qué cosas van a repartir a todos? Pobreza. ¿Entienden o no? Pobreza, pues. Miseria. Esto fue también lo que ocurrió en Chile con la evolución del estado del bienestar y el sistema proteccionista desde la década de 1930. Imagínense, eso es lo que generaba crisis. En adelante, o sea, y como en Alemania el fracaso de este sistema es en resolver los problemas sociales urgentes que prometía o pretendía, condujo a un experimento totalitario, dándole nuevamente la razón a Hayek, en efecto, la democracia. En Alemania también. La democracia, en efecto, la democracia chilena siguió el patrón descrito por Hayek, quienes mejor describieran el camino de servidumbre que había seguido Chile con su creciente estatismo hasta destruir la democracia bajo Salvador Allende, fueron los autores del El Ladrillo, es un libro, documento escrito por el grupo de economistas egresados de la Universidad de Chicago como programa de gobierno para un eventual triunfo de Jorge Alessandri en las elecciones de 1970, y que luego se convertiría en el programa económico del gobierno militar de Pinochet. Esto es brillante. Había un plan económico elaborado para Chile, ya que Chile estaba en crisis terrible a raíz de que habían implementado estados de bienestar mucho, en otras palabras, el neoliberalismo, es el neoliberalismo. Por eso, los que nos damos cuenta, le damos razón a los de izquierda. Es que el neoliberalismo es el peor que nos ha pasado, es el que nos ha destruido nuestra economía. Estamos pobres, sin trabajo. Sí, es justamente por eso. Tienen razón.
Le damos razón. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo es que cuando dejas, comienza a crecer el Estado comienza a crecer más, se incrementa el Estado más. Cada vez que incrementa el Estado más, hay menos producción, hay mayor pobreza, escasez. Si el Estado se minimiza un poco menos, pues el Estado mínimo somos los que defendemos, los conservadores, el Estado mínimo. A los libertarios dirán, pues no, no queremos Estado mínimo, queremos cero Estado. Estado cero. Así es. Es una historia larga en Chile, algunos datos he subido, algunas informaciones he subido a mi canal, ahí pueden revisar sobre el libro llamado El ladrillo, que salvó pues a Chile de la gran crisis económica. Así es. Entonces, eso es el neoliberalismo, que sí lo tenemos en nuestros países, sí lo tenemos, en Perú lo tenemos, seguramente en otros países también es el modelo que están llevando. Chile ha tratado de implementar también, aunque ellos pues estaban en décadas de 70, están muchísimo mejor económicamente, producción, todo aquello. Y era pues mayor libertad. Entonces no deberíamos hablar de neoliberalismo en su contexto, aunque el modelo económico es lo que permite, pues. Si aplicas un modelo como mixto, lo que va a crecer más es el Estado, el privado va a quedarse. Eso es lo que pasa generalmente. O algunas pasó también, claro, pues puede pasar al revés también. La economía neoliberal o economía asistencialista o de subsidio o paternalista, donde como si fuera un padre de familia se convierte el Estado y comienza a gastar dinero, pues para eso, para ayudar a los necesitados, a los más pobres, a los que te pasan hambre, etcétera, etcétera. Entonces, la solución está, pues, ¿dónde está? Si tenemos un capítulo económico con el término economía social del mercado, y critican muchos, por eso hay estos males, porque nuestro país a la vez también es mercantilista. Mercantilistas son los que venden cosas o sea, asociándose con el Estado. Y eso es muy malo, porque eso pues normalmente en el mercado debería competir, no pues asociarse con el Estado para que venda sus productos, porque el Estado tiene que promocionar mediante la ley o ordenanza municipal, etcétera, etcétera, ya sean en provincias. Así es. Entonces, ya hemos tratado de responder el neoliberalismo, pero no es como lo que dicen los de izquierda, el neoliberalismo totalmente es malo, salvaje, no. Es el mejor modelo que existe si ponemos al frente del socialismo, el neoliberalismo. Ahora, si queremos poner el neoliberalismo al frente de eh, liberalismo económico, ¿quién supera ahí? El liberalismo económico, pues el liberalismo, o libertarianismo, o liberalismo, no, eso supera. Porque ahí no va a haber, pues, intervención del Estado, va a haber mayor libertad para que la gente trabaje, ni impuestos, ni otras cosas que te ponen tratar de cerrar todo, imponer o restringirte tu trabajo libre. Por eso, pues, por eso los de izquierda tienen razón, por eso quieren cambiar la constitución, porque si dan cuenta, este modelo, economía social mercado, economía asistencialista, o el estado de bienestar, con su justicia social, todo aquello, es el que está generando, pues, un, una economía que beneficia a un cierto grupos económicos, grupos de poder, mayormente económicos, ¿no? Está beneficiando. ¿Cómo? Porque hay un
una función que es socialista, una función que es mercado. Por eso que ese mercado que está pues en nuestra economía, por eso pues, nos está yendo por lo menos más estable nuestra economía en nuestro país, es justamente por eso. Pero el lado que hemos dejado económico social, esa es intervención, regulación del mercado, intervenir con, hay que crear instituciones alternas, o supervisores y fiscalizadores, tiene que ver, todo aquello es pues mayor crecimiento del Estado y al final puede ser que te vayas a la quiebra. Eso es generalmente el neoliberalismo. Entonces, simplificando, en conclusión, ¿el neoliberalismo es malo? Bueno, ¿es el principio, se causa todos los males? No, pero sí genera crisis económica, sí genera por lo menos escasez laboral, no hay trabajo para la gente, porque eso es lo que está pues en la Constitución, hay muchos em, trabas económicas, ya sea por leyes o impuestos, etcétera, que no te dejan trabajar libremente. Entonces, eso genera pues una repercusión económica. Por eso, pues, todo en donde estén, por eso, pues, mejor sería, por eso, mejor hay que cambiar la constitución, asamblea constituyente, para que cambiemos el capítulo económico, para que realmente vayan a la población, la economía. Pero lamentablemente están tomando camino equivocado, porque ahí quieren implantar con nueva constitución el modelo socialista. Y eso va a ser peor, peor va a ser. Mejor sería que el otro asumiría otro sistema, otro modelo, y ahí sí, pues normalmente funciona de manera espontánea y libre, un intercambio de propiedades, ya está. Eso es fundamental. Así es, y aquí hemos llegado hasta aquí, el tiempo nos ha ganado, pero resumiéndolo, el neoliberalismo al frente del liberalismo es lo peor, ¿no? No es al frente del socialismo, el neoliberalismo es mejor, ¿no? Claro, es mejor, como lo que está en nuestro país. Al frente del liberalismo, no, pues ahí sí, pues está bajo. Por eso, yo puedo estar de acuerdo con cambiar la constitución. Yo dije también en los programas, cambiamos la constitución, sí. Ahora el problema es para qué lado cambiamos. ¿Por el lado del progreso económico o por el lado de la escasez económica? Si es escasez económica, tenemos que sí o sí adoptar el modelo económico socialista. Si queremos abundancia, sí o sí tenemos que adoptar el modelo económico de Ludwig von Mises, que es el liberalismo económico. Es un simple, sencillo. Así es. Entonces, nuestro país sí hay neoliberal. Argentina, todos los países han sido así, pues. Entonces, es el momento de deshacernos de este. Ahora, otros, pues, nosotros, si yo quiero cambiar de constitución, yo voy a cambiar para que haya mayor desarrollo, mayor negocio, mayor venta, pues. Mientras otros quieren cambiar para abajo. O sea, eso es el problema. O sea, para salir más, para desarrollarnos más, para progresar más. Y para eso se pone pues, capítulos económicos bien conforme a la ciencia de economía. No lo que te parezca, lo que te parezca tu forma de ideología, que lucha de clases, que el explotador, que el otro, todo por aquello, es un problema. No por eso, sino que se pone pues realmente como un factor clave como la estabilidad. ¿Para qué? Estabilidad económica. Insertar pues el mercado libre o dejarlo libre, dejar trabajar, dejar pasar. Ya está. Entonces, si en nuestro cambio de constitución ponemos eso, o el impuesto voluntario, pues eso es lo que estoy proponiendo, o a poco, lo mínimo podemos cobrar pues 2-3% a los emprendedores, pero los principiantes, los que comienzan, no deberían pagar tales impuestos o tal gasto, sino que ellos ya, pues, cuando su propia profesión, trabajo, pueden hacerlo.
Así es. Entonces, por causa del neoliberalismo es el que pues, nos tilda, pues, a los de derecha, a los de grupos conservadores, nos tildan, pues, son retrasados, que no, todo aquello, ¿no? Por eso, el neoliberalismo, si quieren cambiar la constitución para el lado del modelo socialista, mejor que no lo cambien. Ahora, si quieren cambiar para adoptar nuevas reformas económicas según conforme que los teóricos como Ludwig Mises, Jesús C. Huertas, o hay varios economistas, ahí sí, pues, ahí sí, bienvenido, vamos a estar todos, vamos a estar mucho mejor que antes. Pero ahí, ahora no, así es. Entonces, hacemos un poquito el neoliberalismo. Neoliberalismo es una combinación de capitalismo y socialismo. Y ahí genera un problema, pues. ¿Cuál es el problema? Es que todos, pues, tratan de eh, buscar sus intereses personales. Durante la trayectoria de eso, hay que encontrar por lo menos algunos productos. Así es. Entonces, aquí terminamos, ya que hoy nos ha ganado el tiempo. Ah, hay buenos textos que podemos compartir y no hay tiempo ya. Es hora de también y todo eso vamos a estar aprendiendo todos los días. No solo eso, también, no sé, como este el caso de coyuntura internacional, nacional. Hay días que habrá que comentar de ese acontecimiento o hecho internacional. Bueno, actualmente estamos esperando el caso de Venezuela, cómo termina. Está la expectativa, todos los medios alternativos, todos los medios están en la expectativa. Así estamos. Entonces, y aquí también les decía el anuncio es que, bueno, yo en un tiempo yo estaba, bueno, yo desde pequeño, incluso desde el vientre de mi madre, siempre he soñado pues en esos temas de conocimiento, economía, y sobre todo la política. Entonces tenía ese interés, pues por lo menos hacer realidad esos sueños. Entonces, en el año 2023 comenzamos a crear un partido político y lamentablemente los requisitos que nos exigían no hemos podido lograr alcanzar a la inscripción. Y por temas X, ¿no? Hay diferentes motivos que no hemos podido lograr inscribirnos, pero paralelamente, simultáneamente, otros también estaban creando su partido. Por eso actualmente ya tenemos, pues, para elecciones presidenciales generales, tenemos 50 y tantos partidos inscritos hasta el momento. O quizás hay más que van a aumentarse para regionales. Pero ya se cerró, solo que las afiliaciones se han ampliado, ¿no? Entonces, yo en ese momento, como no podemos lograr creación del partido, yo me uní a otro partido, pues ahí me inscribí, me afilié con mi ficha, todo, y salió, ingresó al sistema del Jurado Nacional de Elecciones, y después de afiliar yo, pues, estaba, pues, más ocupado en el tema de la academia, de la intelectualidad, todo lo que es teoría, estábamos más ocupados, yo estoy ocupado en eso, siempre mayormente estoy estudiando, leyendo, claro, sin descuidar a los trabajos que tengo, y pues siempre tenía ese sueño de participar en la política, por eso el partido, ahí estaba el partido. Y resulta que pues después, bueno, llegan pues las elecciones, ¿no? Pues siempre he tenido ese sueño, bueno, se hace la realidad y ahora me dan pues la oportunidad de participar con un número para diputado nacional o al Congreso de la República. Ya es mi partido, pues como estamos ahí afiliados, es mi partido ya, pues, ¿no? Es nuestro partido, todos los que estamos afiliados somos su partido. Aunque yo no he participado en su creación, el partido político, pero los que somos afiliados somos ya, pues ya estamos adentro. Y por eso, pues, ahí me dan la oportunidad de participar para ahora en estas elecciones. Entonces ya, pues, haremos campaña, pues. Tenemos que llegar sí o sí a Cámara de Diputados. Me hubiera gustado ir a la Cámara de Senadores, pero mi edad no alcanza, porque actualmente tengo 39 añitos.
Pero senadores es más, allá está la gente más preparada, los que tienen mayor experiencia, supuestamente, ¿no? Entonces, él pues con ese partido, pero ya el partido se alió con otros partidos, ¿no? Se alió con otros partidos. Justo tengo aquí pues, el diario o el loguito de mi partido. Les voy a mostrar en la cámara. Aquí está. Es la palomita. Se llama Peruanos Unidos. Somos libres, ¿no? Yo de mi región iré pues como número uno para la Cámara de Diputados y me acompañan también otros tres más, tres números más. Para la próxima vamos a presentar con todos sus nombres, les voy a presentar. Bueno, en mi canal ustedes me conocen como Incare, en redes sociales me conocen como Incare, pero mi nombre verdadero es, el nombre por marketing, yo tengo un nombre de marketing, es Ismael H. Flores, pero mi nombre completo es Ismael Huamani Flores, que es un apellido quechua y con español. Por eso yo llevo sangre español y sangre de inca o andino. es, y como no, pues hablo quechua casi a 90% a la perfección. Quechua ayacuchano o quechua chanca, lo que hablan Huancablica, Apurímac, todos ellos, ¿no? Huancablica, tres regiones, departamentos. Cusco hay una variedad, ¿no? Una variedad más pequeña en Cusco. Las pronunciaciones, sobre todo, en el norte también, he estado en el norte también, pero por zona de Ancash sí hay un poco más lejos ya. No se comprende tanto la quechua de ellos, comparación con el quechua chanca o sureño. Central también varía bastante, ¿no? Todo lo que es huancayo, allá, pero allá es huanca, es otro idioma, otro dialecto. Te vas por Huánuco, sí, es quechua parecido también con chanca, donde tienen otra forma de pronunciar unas cosas, pero mayormente son quechuañoles, mayormente son quechuañoles en el norte, también es quechuañol, y también Bolivia también habla quechua, Argentina, Ecuador también habla, pero ya no pues con las mismas pronunciaciones que eran originales como lo fue pues del Cusco, así es. Hay un idioma que desapareció, era idioma de los andinos, era el idioma del comercio, del negocio, del emprendimiento. Entonces, ese ha sido prohibido a raíz de las rebeliones, ¿no? Es en época del virreinato. No me acuerdo el nombre del idioma, era, no me acuerdo, desapareció. Quechua permaneció porque quechua era, pues, no era un lenguaje para negociantes, para comercio. Todos los que comerciaban tenían que hablar ese idioma, que lo prohibieron después, ¿no? Entonces, eso también generó también rebelión. Todo son historias que hemos pasado. Claro, el virreinato sí ha sido bueno, había paz peruana, pero no todo era pues todo bueno, no todo era pues santo, todo no era pues las maravillas, había también cosas pues, ¿no? Entonces, pero es el mejor que hemos tenido con todos los errores, con todas las falencias que hemos tenido. Por eso pues tratamos, añoramos pues. Por eso estoy viendo pues, una de las propuestas, si llego a la Cámara de Diputados, estoy dispuesto a luchar pues por nuestras raíces, nuestra vida conservadora, desde que vienen los incas, los andinos, la filosofía andina, por ejemplo. Si es posible recuperar nuestra monarquía, quieramos la más caipacha, ¿no? Eso es lo que nos une, por lo menos el sur. Hablando en términos actuales, la peruanidad, ni incas ni españoles, ¿no? Somos peruanos, sangre mezclada con españoles y los incas, los andinos, los incas, ¿no? Por eso llamamos apellidos, pues, a menos que te hayas cambiado de apellido. En Cusco, sí, la gente se cambió de apellido como nunca. Los apellidos que eran quechuas se han cambiado para apellidos españoles. Es una larga historia que podemos encontrar en otro momento, pero ¿cómo es posible? Eh, a la vez los peruanos somos alienantes, o sea, eh, miramos con mayor esperanza, mayor optimismo al extranjero.
que a nuestras raíces. También tenemos ese problema. Por eso mucha gente se cambió de apellido. Apellidos quechuas que tenían, se cambiaron para español. En Cusco, seguramente seguramente en otras partes también, pero en Cusco es más sonado porque esa es historia. Entonces, si es así, pues hay que ser realísticos. ¿Hasta dónde puede ser cierto? Pues recuperar nuestra identidad. Pero sí podemos hacerlo porque depende de eso, vamos a subsistir en el futuro. Porque ante la invasión de las ideologías, terminologías, pensamientos externos que van a hacer tanto daño a nuestra civilización, nuestra cultura, es mejor conservar nuestras raíces, nuestra identidad, nuestras raíces. Claro, los raíces que hemos tenido desde los incas, fusionado con su religión, que es la promesa del sol, que equivale a la promesa de Dios, que teníamos que ser una gran nación, imperio. Comenzó con Pachacótec, pero eso cayó, fracasó. Y ahora, si queremos recuperar, tenemos que hacerlo. Pero son cosas ideales, tangibles, son ingredientes que juegan un papel fundamental, un rol importante en la sociedad, hablando culturalmente, socialmente. No hay que dejarlo pasar o no hay que marginarlo tal propuesta. Así es. Entonces, así es que vamos a estar pues en campaña todo este tiempo. Bueno, en alianzas están yendo, mi partido está yendo con alianza con también un partido nuevo. El otro no es nuevo, pero el otro sí es nuevo. Se llama este partido Unidad y Paz. Y el otro es el partido que también se reinscribió y había perdido su inscripción. Unidad Nacional. Y por eso lo pusieron Alianza Unidad Nacional, ¿no? Alianza con número Unidad Nacional está yendo. Entonces, pero más visible, nuestro símbolo va a ser pues una palomita. Aquí está la palomita. Ahí está la palomita, ¿pueden verlo? La palomita va a ser nuestro símbolo a la vista, pero esa palomita va a estar dentro de una mapa y al costado un U, que significa la unidad, ¿no? Unidad nacional. Entonces, todos los que me van a apoyar ahí ya tienen ya, pero vamos a estar nuestra publicidad, vamos a poner pues nuestro pantallazo durante la transmisión, ahí va a estar apareciendo en subtitulación los nombres, el número, la numeración, número 1, 2, 3, 4, y así vamos a trabajar hasta que llegue pues, el día de las elecciones. Entonces, tengo la fe, la esperanza de reunir más votos de mi región. ¿Cómo no puedo hacerlo? ¿Cómo no podemos juntos todos unámonos pues? Hay que unirnos por esta causa. Hay que llevar al Congreso estos ideales o estos pensamientos de economía que nos van a salvar de la crisis económica, que podrían venir con cambio de la Constitución. Si cambiamos la Constitución, hay que cambiarlo para que desarrolle nuestra economía. De lo que estamos ahora, para mejorar, no para empeorar. Venezuela, Cuba, países que cambiaron sus constituciones, ¿para qué cambiaron? Para empeorar. Pensaron que iban a mejorar con su constitución, pero no mejoraron, sino peor fueron a la crisis. Eso no queremos. Entonces, por eso mi voz y todos los voces de los conservadores, liberales, libertarios, es inminente, es urgente, es necesario, es obligatorio en la Cámara de Diputados y Senadores. De repente quieren pues hacer reformas o cambio de la Constitución, ahí vamos a levantar la voz. Si hagamos esto, vamos a hacer de esta manera, no lo que quiere el grupo de izquierda para hundirnos peor. Mejor nos quedamos con lo que estamos, pero mejor no cambiemos para irnos peor. ¿Para qué? Pues cualquier cambio que nosotros queremos hacer en la vida real es para mejorar, no es para hundirnos peor o para empeorar, sino para mejorar. Así es, pues para eso, como nunca, preparémonos, pues.
Por eso estoy invitando a mis amigos también para que se unan para esta causa, para que nos acompañen pues a la Cámara de Diputados, senadores. Allí vamos a reunirnos, ya esa es nuestra misión, no solo reunirnos, también capacitar a nuestros colegas y allá generar una gran revolución, porque netamente, así fácticamente, imperativamente, nuestro país es parlamentarista. Cada, cada, cada vez que quieren cambiar el presidente, quieren vacarlo, sacarlo, poner otro. Entonces, en nuestro país, ¿quién gobierna? El Congreso, pues. El Congreso gobierna, no tanto el presidente. El presidente será como representativo ante relaciones internacionales y ahí está el poder. El real poder está en el Congreso. El verdadero poder está en el Congreso. Y sobre todo cuando lo vacaron a Pedro Castillo o cuando le dio un golpe fallido Pedro Castillo, aunque muchos juristas dicen no era golpe, era o simplemente un desliz o una cosa, una precipitación, pero hay los que no salieron a obedecer a Pedro Castillo, ¿qué decían? Nosotros vamos a abocarnos, vamos a obedecer, cumplir la Constitución. Por eso nosotros no vamos a salir a, a intervenir en el Congreso. Más bien, nosotros estamos para defender el Congreso de la República. Si defendemos el Congreso de la República, estamos defendiendo la Constitución política del Perú. Hasta ese momento en la Constitución no había pues un, una ley, un artículo que amparaba lo que decía Pedro Castillo. No había hasta ese momento, porque ya habían hecho reformas en nuestra Constitución. No había. Antes hasta, ¿sabes cuándo cambian eso? En ese lapso pequeño, breve tiempo que hubo nuevas elecciones solamente para los congresistas en el año 2019, con Martín Vizcarra. Martín Vizcarra disuelve el Congreso y convoca nuevas elecciones. ¿Para qué? Para que él tenía esas intenciones de cambiar de constitución, hacer grandes reformas y todo aquello. Por eso cambia la constitución, o sea, convoca nuevas elecciones. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan nuestros hermanos israelitas ingresan, no? Entran. Israelitas pues lo vacan a Pedro Castillo, a Martín Vizcarra. Con esos votos fue vacado pues Martín Vizcarra. Pero en ese breve tiempo también hacen cambios importantes para que ningún presidente disuelva el Congreso de la República. Si se quiere disolver, tiene que pasarte ciertos... ah, no, así está. O sea, pusieron candado. O sea, no había forma para disolver el Congreso. No había forma, no había manera. Era imposible. A pesar de eso, Pedro Castillo se atrevió. Entonces, ¿a quién obedecieron más? A la Constitución que a Pedro Castillo, los militares. Los militares, Fuerzas Armadas, todos. En su pronunciamiento dijeron, era público en su pronunciamiento, dijeron. Y cada momento, cada personaje político, funcionario publicaba pues, importantes los ministros, renunciando, y también el cuerpo militar, todo aquello, publicaron. Nosotros estamos del lado de la Constitución, no estamos por el lado de Pedro Castillo. Así dijeron, pues. Por esa historia, hay unos reportajes que he escuchado sobre aquello, porque ya estaban sospechando que Pedro Castillo iba a dar un golpe fallido, aunque no podemos llamarlo un golpe, eh, ha tenido pues como otros presidentes, como Alberto Fujimori o Vizcarra. Antes de eso, los militares estaban teniendo grandes asesorías en temas constitucionales. Si ese presidente, profesor Pedro Castillo, iba a disolver el Congreso, ¿qué acciones deberían tomar los militares? Entonces, ahí pues estaban asesorando, estaban recibiendo clase o cátedra a todos los militares de especialistas en temas de constitución.
sea, de los constitucionalistas, o los juristas, o los de jurisprudencia, o sea, la interpretación de las jurisprudencias es la interpretación de cada artículo de la Constitución. Estaban tomando lecciones antes que pasara. O sea, ellos ya sospechaban, ya se daban cuenta, porque había habladurías en su entorno, pues había. Entonces, son los militares, bueno, es el último reserva moral, dicen, ¿no? La última reserva moral, los militares. Ellos, pues, ya sabían qué acciones debían tomar. Y por eso justamente no lo obedecieron, pues, a Pedro Castillo, porque no amparaba, pues, lo que dijo él, no amparaba la ley, o sea, no amparaba la Constitución. El de Martín Vizcarra se lo amparaba. Hasta ahí sí había. Cada vez, ¿cuánto queda? 2, 3 negaciones de cuestión de confianza, claro, cuestión de confianza, ¿no? Que lo negaran el Congreso, entonces el presidente tenía facultad para disolver el Congreso. Era 2 o 3. Por eso, ante la denegación fáctica, dijo, ¿no? Vizcarra, queda disuelto el Congreso de la República. Ahí está, pues. En ese momento yo trabajaba en uno de los medios importantes en Lima. Y en ese momento, cuando disolvió el Congreso Martín Vizcarra, estaba en el Congreso, estábamos en el Congreso. Porque cada día, no cada día, cada vez que podíamos íbamos al Congreso a informar, ¿no? Lo que pasaba en el Congreso. También ya sospechábamos qué iba a pasar, ¿no? También los periodistas también estamos a la expectativa, pues. La chisme ya corría, pues, internamente. Por grupos de WhatsApp ya se pasaban, pues. Y todo aquello, y estábamos ahí esperando, pues justo ese día dio pues la disolución del Congreso, lo disolvió el Congreso Martín Vizcarra. Y salió, bueno, es una anécdota, que, no es tan importante. Así todos los que me van a apoyar ya tienen aquí un candidato más. Con todos ustedes vamos a lograr llegar al poder. Y ese era ese era mi sueño desde que era pequeñito. Bueno, hoy se hace la realidad. Bueno, dicen soñar no cuesta nada. Es bueno soñar, tenemos grandes sueños, hay que tenerlo. Es interesante esto, es fascinante. No solamente tener sueños, sino también escribir, ¿no? Escribir, plasmar, dibujar, eso es bueno. Bueno, un tiempo estaba estudiando sobre el tema de desarrollo personal. Todos los que la mayoría que ahora son empresarios famosos, exitosos, millonarios, multimillonarios, millonarios son los que han plasmado, han maquetado su sueño. O sea, han dibujado, inclusive otros han hecho como una maqueta o han escrito sus sueños, han trazado o sea, en primer lugar han hecho en papel, hoja, cuaderno o con objetos, no sé. Y de verdad, eso se cumple conforme va avanzando el tiempo. ¿Se cumplió? Los desarrollos saben más actitud mental positiva, desarrollo personal, desarrollo, uh, no sé, hay un montón de nombres que ponen ahora, pero se resume, son teorías de desarrollo personal o motivación, teorías de motivación también, motivación, las expectativas, ya eso es parte de la ciencia y de la psicología también, ¿no? La psicología van ahí, va trabajando como la psicología. El liderazgo es otro más, un campo muy, muy abierto, no solo abierto, también el tema del liderazgo es una especialización, es un campo profundo, muy profundo, y a la vez es crucial para ciertos momentos. Es crucial. Muchos ejemplos podemos darlo. ¿Quién tuvo mayor liderazgo durante la campaña de tal? Vale, podemos darlo. ¿Quién tuvo mayor liderazgo durante la crisis política? Nuestro país cuando asumió Dina Boluarte al poder, o cuando Fujimori disolvió el Congreso, cuando estamos en esos momentos difíciles.
Es un estudio muy brillante eso, ¿no? Es un estudio amplio que podemos hacerlo en su momento, si hay tiempo, ¿no? Así que terminamos con esto. No se recuerden, yo voy con mi palomita y número 1 por mi región, Ayacucho. Y también todos me acompañan a nivel nacional. A cada región tienen sus ciertos números ya. Para senadores, Ayacucho creo que está 2. Para diputados somos 4. Y cada región tiene, en Lima creo que son más de 20 o 30, ¿no? Entonces, vamos a estar así, todos los en vivos, ahora a todo el mundo compartir por todo el mundo. Y todos los que hemos trabajado más antes desde el enfoque económico, liberal, conservador, unámonos para llegar y para desafiar ante el enemigo que se viene, pues siempre el enemigo en el poder está el enemigo, en el poder. Nosotros queremos el estado mínimo y mayor conservadorismo. Eso es nuestro, bueno, el ideario vamos a compartir otro día, el ideario que tengo, que más o menos qué cosa hay. Entonces vamos a compartir en su momento. No es lo que yo quería quizás, pero eso es lo que tenemos, es el momento para aprovechar, pues. No hay otra oportunidad. Si van a desplazarse o van a postergarse si no aprovechamos otros 5 años más. Para 5 años más ya tendré 45 años. O sea, la edad no te espera, no te espera, la edad no te espera. Si hay oportunidad, hay que aprovecharlo. Hoy es el momento. Así es, nos vemos. Gracias, estimados. Más tarde estamos así con toda la programación y cuento con todos sus apoyos. A pasarse la voz, familiares, amigos, etcétera, etcétera. Gracias por su atención y nos vemos mañana. Que Dios los bendiga y dulces sueños. Descanso. Si están en nuestra patria, están en Europa, ya pues un día, ¿no? Ya vamos a poner aquí. Ya estamos.